Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya comenzamos. Espero que se esté escuchando bien. Pueden darle clic a los comentarios y decirnos qué tal se escucha. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se escucha muy bien? Lady Diana, perfecto, se escucha. Se escucha muy bien, perfecto. Bueno, ustedes saben que yo utilizo material y vamos a comenzar directamente. eh, Muy económico, primero porque acá no llega muy buen material. Y el que es bueno es muy caro, ¿ya? Entonces ahorita voy a hacer una flor. Lo voy a hacer como si quisiera hacer con globos bipolo. Aquí tengo unos globitos normales. En este caso es un paquete número 7, ¿no? Es un globo normal. Pero yo lo voy a convertir en un globo bipolo o un globo con doble conector. Eso ustedes ya lo vieron y bueno, ya lo conocen, ¿no? Les voy a mostrar, a ver. Voy a hacerlo con un trocito de papel acá. Puede ser un papel, cualquier bolita pequeñita que puedan hacer. Yo aquí el papelito lo hago para que quede una bolita y ya está. Eso lo voy a meter en mi globo. Y voy a inflar mi globo, ¿no? Lo puedo amarrar. Y ahora me voy a venir con otro globo. Obviamente lo ideal es que todo lo calibremos, ¿no? Pero ahorita estoy mostrando nada más. Bueno, en este le pusimos una bolita. Y justo acá en esta parte negrita o más oscura, ahí le voy a sujetar esa bolita. Con cuidado. Sujetamos, giramos y así nos va a quedar, ¿no? Ahora, entonces aquí es como si yo tuviera una boquillita, obviamente mucho más chiquita de lo que sería un globo bipolo, pero esto es para salvarnos, ya sea porque no hay el material o está muy caro, quién sabe, cualquier situación, ¿no? Entonces este no tiene bolita, lo voy a colocar, voy a hacer como una parejita, voy a darle unas 2 vueltas y luego le voy a hacer un nudo con la bolita que estaba sujetando. Es un poquito incómodo, pero se puede hacer. Entonces me va a quedar así. Con eso yo hago cadenitas de globos y de esta manera es que yo puedo hacer globos bipolo. A eso es lo que me estaba refiriendo y por eso les estoy mostrando ahorita. ¿Ya? Entonces esto les puede salvar la vida, ya sea por precio o porque no hay el material a la mano y tienen globos normales, entonces les puede ayudar. Creo que ya lo han visto en algún que otro video. Ya hemos hecho un corazón, hemos hecho bastantes cosas con esto. El día de hoy vamos a hacer una flor, ¿ya? Vamos a hacer una flor bien sencilla con este tipo de trabajo. Ya hemos hecho una flor con este trabajo, pero diferente. Así que hoy vamos a hacer otra. Quiero ver cómo estamos. Perfecto, estamos muy bien. Ya. Ok, ok. Tengo que estar revisando acá que se escuche muy bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar 5 globitos. 1, 2, 3, 4 y 5 globos. Vamos a utilizar 5 globos del color que se quiera. Yo voy a estar haciendo acá mis trocitos con las bolitas. Verán que es mucho mejor tener el material comprado, ¿no? Por el tema del tiempo, quizás, porque te ahorra mucho más tiempo estar haciendo estas bolitas y demás. Pero bueno, me gusta compartir porque el otro es muy fácil, es mucho más sencillo. Entonces, esto que es más complicado hay que también saberlo hacer, porque a veces nos toca hacerlo, ¿no? Allá voy en 4 bolitas. ¿De dónde me están viendo?
22 estamos ahorita conectados. ¿De dónde están? ¿De dónde nos están viendo? No se olviden de suscribir al canal. No olviden de suscribirse a YouTube también. Vamos a estar transmitiendo por acá porque en Facebook ya hemos transmitido, no nos fue muy bien. Es un poquito mala la plataforma, tiene mucho retraso. Esta es muy buena plataforma, solo que hay pocas personas ahorita, pero bueno, esta plataforma es mucho mejor para esa parte. Aparte, Facebook me está tratando mal últimamente. Estoy tratando un poquito mal con el tema del alcance de mis videos. Pero bueno. Orange Country, California. Súper. Me encanta que me vean de tantos lugares. Esto les sirve para cualquier lugar. Ojo, mis globos no serán de la mejor calidad, pero donde están ustedes, te puedes comprar un mejor globo, genial. Va a hacer que tu trabajo sea mucho más bonito, porque es muy importante esto de los colores y demás, y eso me limita también un poco a mí. Y por otra parte tampoco hago trabajos muy complicados porque me gusta lo sencillo, lo básico, para que ustedes lo puedan hacer iniciarse, ¿no? Para iniciarse sobre todo. Bueno, ya tengo los 5 globitos listos, ya los tengo acá. Espérense que me meto aquí un ratito. Listo. Ya tengo los 5 globitos. Entonces ahora mi deber es muy sencillito. La tijera necesito, perdón. Un momentito. Tijerita, la tijerita. Listo, aquí estoy. Se me fue la tijera. Ya. Ok, yo los voy a calibrar ahora en 4,5. 4,5 lo tengo acá. 4,5. Los calibres siempre son en pulgadas, ¿no? No importa de dónde me vean. En cualquier país el calibre debería de ser en pulgadas porque así son los globos. Sempertex, que es colombiano, Qualatex, que ahorita no me acuerdo de dónde es, pero todos se manejan en pulgadas generalmente. Vamos a inflar. Recuerden que todos los globitos tienen esa bolita, ¿sí? Un papelito que hemos puesto, que puede ser cualquier cosa, no sé, grano de pimienta le pueden poner si quieren, pero ahí queda como una bolita, ¿no? Bueno, más circular. Ahí, ¿no? Es para salvarnos, ya les dije, es para salvarnos nada más. Ahí está. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestro globito. Vamos a sujetar. Vamos a agarrar otro. Igual en 4,5. Voy a juntar ambos. Siempre les digo que lo hagan ajustadito. Esta vez no ajustemos mucho, no va a hacer falta. Le vamos a dar 2 o 3 vueltas. Y luego vamos a amarrar. Ahí. Sí, en este caso no importa que quede quizás un poquito suelto. Y vamos a hacer otro más de estos. Este no nos sirve, ¿no? No es para esto. Voy a bajar un poquito para que lo vean mejor el trabajo. Listo. Este lo vamos a recorrer un poquis. Y... perfecto. Igual, exactamente lo mismo, los calibramos en 4,5. No lo vamos a ajustar demasiado, pese a que siempre les digo que los ajusten bien. En este caso no. Ahí está. Este va solito, este va individual. Igual en 4,5. Y ahora muy fácil, vamos a agarrar nuestro individual con nuestra parejita y vamos a juntarlo. ¿Sí? Estiramos bien los cuellitos, estiramos muy bien y hacemos un nudito y ya está, ¿no? Unas 2 vueltitas está bien y luego hacemos el nudo. Nos va a quedar un trío, que es esto de acá. Ahora vamos a juntar nuestro trío con nuestra parejita.
Hagan de cuenta que como cuando junto cuartetos, ¿no? Hagamos de cuenta que este tercero solo voy a sujetar, ya que me quedan estos dos, y estos dos los voy a colocar directamente acá. Voy a dar 2 vueltas por 2 globos, cualquiera, y listo. Ahí me va a quedar. No importa si ahorita no me queda así, que es como quiero que me quede al final. No importa, porque pues es algo que se deshace, entonces en vano vamos a estar batallando. Ahora sí, vamos a agarrar nuestro globo tubito y vamos a escoger los colores que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, a ver, me parece que voy a utilizar este verde clarito. Y voy a utilizar rosado. A ver. Lila, rosado, ok. Este rosadito creo que voy a utilizar mejor. Ya hice un... No sé si se dieron cuenta en mis videos, pero soy muy desordenado. Soy malísimo con el orden. Muy desordenado. Ya, esto vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver la cantidad. Es algo que no he hecho. Al menos no de este tamaño chiquito. Hice grande con otro tipo de globos, tubito. Pero vamos a ver cuánto vamos a necesitar ahora. Ok, vamos a agarrar cualquier globito. Lo vamos a cortar en plan de que nos queden tiritas de este globo. Creo que lo voy a cortar en 4, ahí para que me queden estas tiritas. Entonces ahora voy a venir, como todos tienen bolitas, voy a ir uno por uno. Voy a ir al goteo, que es el puntito que había mencionado, el puntito oscuro, que es este, que no se nota muy bien, pero es este. Ahí creo que se ve. Vamos a girar. Giramos. Eso nos va a ayudar, ¿no? Agarramos nuestro globo tubito. Vamos a darle unas 2 a 3 vueltas. Y de ahí le vamos a hacer un doble nudo. Después de darle las vueltitas, y les va a quedar así. En plan, como para hacer la colita, ¿no? Porque esto no nos va a bastar en este caso. Hace rato, como vieron la unión, no hice eso porque no era necesario, ¿no? En este caso sí va a ser necesario. Podemos hacer eso. Y lo vamos a hacer con cada uno de los globitos que están acá. Igual, ¿no? Lo mismo. Ahora voy a subir otra vez. Está muy bajo esto. Lo mismo, ¿no? Venimos acá. Giramos. Damos unas 2, 3 vueltas. Hacemos el nudo. Mejor le hacen doble nudo. Siempre por seguridad, ¿no? Para que no se les deshaga. Amanda, estamos haciendo una flor. Estamos haciendo una flor bien sencillita. Ya lo tengo los dos. Ahora voy a agarrar este más. Ojo, este video queda grabado. Y hasta creo que lo pueden retroceder y pueden ir al principio sin problema. Pueden checar el principio del video para entender si quieren. Lo mismo, hacemos doble nudito. Y ya está. Esto lo habíamos hecho para el jueves, no sé si se acuerdan, había publicado. Esto lo vamos a hacer todos los jueves. Pero la verdad es que estaba bastante ocupadito. Y pues no me estaba dando el tiempo. Así que por eso lo estamos haciendo el domingo. Como
como le dije, esto gasta más tiempito que comprarse los globos que ya son bipolo. Y eso ya dependerá de ustedes, tanto como si lo tienen cerca el globo, o si lo pueden pagar. En algunos lugares es caro, en otros es muy barato, así que la verdad es que mejor es comprarlos así. Listo, ahí está, ya lo tenemos listito. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una parejita de apoyo, cualquiera. Esto no es ahorita para la decoración como tal, pero es para que nos ayude a sostener el trabajo, ¿ya? Podemos hacerlo un poquito grande, una parejita, no importa si lo calibran o no, pero los vamos a juntar súper bien ajustados los necesito, bien ajustados. Les dan 3 vueltas y hacen el nudo. ¿Sí? Estos estaban un poco más flojitos, está súper ajustado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se ve así, ¿no? Aquí hay 4 y aquí 1. Bueno, este que está sobresaliendo lo vamos a bajar justo así. ¿Ok? Y vamos a colocar esto por acá, simplemente para que sostenga todo esto y para mí sea fácil trabajar. ¿Sí? Y ya al final también vamos a colocar uno de estos, pero vamos a ver cuál. Vamos a ver de cuál vamos a utilizar. Ahorita yo estoy colocando este. Y igual lo podemos hacer al principio. Ahorita ya lo podríamos haber colocado el que vamos a usar al final. Pero no sé qué color va a combinar y si me va a alcanzar los globos que tengo ahorita. Me acabo de dar cuenta que no tengo muchos colores. Entonces ahorita vamos a ver eso. Esperen un momentito. Apenas me di tiempo y aquí estoy correteando. Ya. Amanda, su negocio de globos. Genial. No, buenísimo. Es buena época para emprender también. Felicidades más bien. Ya. Ok, voy a empezar con el rosadito. Vamos a inflar nuestro globo rosadito. Ya, yo creo que a unos 6 deditos sin inflar, unos 5 o 6 dedos sin inflar nos va a quedar bien. Ahí. Listo. Ahora sí, voy a aprovechar este cuellito y lo voy a amarrar con lo que está acá. ¿Ya? De cualquiera, con cualquiera puedo comenzar, no hay ningún problema. Voy a hacerlo con cualquiera. Como haciendo una parejita igual, ajustadito. Podemos dar vueltitas si es que es necesario. Y hacemos nuestro nudo. Siempre hago doble nudo. A veces hay sorpresita de que se me deshace, entonces por eso siempre hago doble nudo. Ahí está. Y ahora con esto vamos a cubrir todo el globo así. Pero pequeños detallitos para hacer unos petalitos aquí afuera. Así que nos esperemos todavía. Ok. Listo. Ya. Ahora necesito hacer una burbujita. Voy a hacer una burbujita acá. Una burbujita pequeña nomás. Espérenme que me está preocupando que no me estén viendo bien. Y ahí me acerco un poquito más. Ok. Creo que ahí está mucho mejor, ¿no? Sí. No quiero que se pierdan. Ok. Ahí lo voy a tener.
Vamos a agarrar, vamos a hacer una burbujita pequeña. Y esa burbujita pequeña, con mucho cuidado, vamos a hacerle un pellizco. Ahí. Así. Ese es un pellizco. Hacemos otra burbujita pequeña. Que también le vamos a hacer pellizco. Que al final es agarrar la burbujita y estrujarla, ¿no? Hacer ese pellizco. Ojo que con cuidado. Sobre todo al inicio. Es donde cuesta un poquito más. Listo, ya está. Ok, ahí lo tenemos. Ahora vamos a venir acá con mucho cuidado. Vamos a calcular la distancia, simplemente lo vamos bajando. Y aquí donde está nuestra bolita, ahí mismo vamos a hacer nuestra burbujita. Presionamos el globo para que se ablande. Y ahí mismo hacemos nuestra burbujita. Ahí está. Listo. Ya, otra cosa que podemos hacer antes de unirlo, le podemos hacer los pellizcos ahorita. Entonces si yo agarro, hago una burbujita, junto y le hago pellizco. Tengo que hacer otro más, entonces hago la burbujita y le hago pellizco. Vamos a darle una vueltita acá, que no se deshaga y ya está. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Agarramos esto que está quedando acá y simplemente le vamos a dar una vueltita o dos o tres vueltas, las que quieran, y listo. Ahí, ok, ahí estaría. Vamos a venir acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una burbujita. Ahí donde es nuestro globo redondito. Hacemos una burbujita pequeña. Y hacemos un pellizquito con esa burbuja. Y volvemos a hacer otra burbuja. Y la vamos a convertir en pellizco. Listo, como ven es bastante fácil. Ahí está. Bastante sencillito. Ya. Ya el logo no me quiere alcanzar para más. Entonces lo que yo voy a hacer es terminarlo acá. Antes que nada, lo voy a soltar esto un ratito. Voy a inflar otro globo rosadito. Inflamos nuestro globo rosadito. Ahí está. Igual a unos 6 dedos sin inflar más o menos. Lo amarramos y ahí está. Ahora nuestra boquillita, fíjense, la podemos amarrar acá. ¿Sí? Como hicimos al principio, ¿se acuerdan? Ahí mismo lo podemos amarrar. Simplemente le damos vueltitas. ¿Sí? Agarran el globito rosado con el globo verde que está sujetando al globito. No es muy difícil, es bastante sencillo, ¿no? Bueno, capaz me cuesta un poco porque es un poco pequeño. Listo, ya está amarradito. Ahí está. Listo. Ahí está. Con esto pueden continuar. Esto muy simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar
y le vamos a dar vueltas para que no se me deshaga. Lo voy a desinflar un poco, prácticamente todo. Le voy a dar unas vueltas acá. Ahí está. Luego de darle las vueltas, le voy a dar vueltas por acá. Al final es un poquito hacer muchos nudos, pero siempre va a ser menos con el globo que ya viene así de fábrica. Entonces, por eso les recomiendo que sea el de fábrica. Hacen doble nudito y pueden cortar el excedente. Y ya está. Al final también podemos darle una vueltita por acá, por los pellizcos. Para que termine tapando un poquito de todo eso que está ahí, ¿no? Entonces continuamos. Hacemos acá. Calculamos la distancia. Volvemos a hacer lo mismo. Una brujita pequeña. Hago pellizco. Una brujita pequeña. Hago pellizco. Y hacemos lo mismo, agarramos esto que está acá, le damos unas vueltitas y listo, continuamos. Ahora hacemos acá, hacemos la burbujita pequeña, hacemos el pellizco. Como ven, el trabajo ya es repetitivo. Y eso lo hace más fácil de entender también, ¿no? Ya está. Lo mismo acá, agarramos nuestro globo tubito. Damos unas vueltitas. Ahí está. Ok. Esto luego lo vamos a cortar, ¿no? La idea es que no se vea. Y aquí ya estamos en el último. Simplemente vamos a venir acá. Vamos a calcular más o menos el tamaño. Ahí. Podemos pasar por entre los pellizquitos. Con un poquito de cuidado. Vamos a darle alguna vuelta acá. Y amarramos con cualquiera de los cuellitos que están ahí. Siempre hay un cuellito ahí. Doble nudito por seguridad. Cortamos el excedente de globo. Y listo. Ya está. Queda acomodar como siempre. Ok. Listo. Feo, ¿no? También estoy de acuerdo. Ahora lo que le falta, la parte de por fuera, que es la que vamos a hacer ahorita. Voy a ocupar yo globito, a ver qué globo utilizo. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a necesitar unos 3 globos por lo menos. Aquí tengo. A ver, uno más rosado estaría bien. Uno más rosado estaría muy bien. Este no.
ver que no me están gustando los colores que están por acá. A ver. Voy a utilizar el verde. Vamos a ir en contra de los diseños hoy. En contra de los colores que deberíamos utilizar. Ya. Perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos a inflar nuestro globo tubito. Este va a ser mucho menos manipulado, así que lo podemos inflar bastante más. Los colores que quieran ustedes, ¿no? Recuerden, pueden usar siempre los colores que quieran. Si el otro tenía 6 dedos, este puede tener 3 dedos, ¿ok? Amarramos. Y esto muy fácil. Vamos a agarrar este nudito o esta boquillita. Lo vamos a llevar al lugar que esté menos trabajado con el material. Parece que por acá. Vamos a pasar por ahí. Igual le podemos dar unas vueltitas para que no se nos vaya a deshacer. Y lo vamos a acomodar, ¿no? Ahí lo acomodamos. Listo. Ahí está. Vamos a escoger el tamaño adecuado. Yo lo voy a hacer ahí. La idea es juntar este con este espacio de acá. Entonces yo, para que me resulte más fácil, lo voy a pasar por acá abajo. Con cuidado. Y lo voy a pasar acá arriba. Listo. Ahí está. Ok. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Agarramos nuestra brújula. Pasamos por acá. Vamos a pasar con cuidado por acá. Acomodamos y aquí está para el otro más y hacemos lo mismo. Yo creo que voy a utilizar otro globo ya mismo. Igual unos 3 deditos sin inflar. Vamos a ir a nuestra colita. En la colita le podemos dar unas 3 vueltas. Uy, que se me cae. Vamos a darle unas vueltitas. Y amarramos. Listo. Doble nudito por seguridad. Para que continúe el trabajo, ¿no? Listo. Entonces hacemos lo mismo que ya habíamos hecho antes, que es pasar por acá abajo. Y esto llevarlo a acomodar poco a poco. Acá. Los pellizcos hacen que se mantenga ahí, por si acaso. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con los pellizcos. Listo. El siguiente, calculan el tamañito.
hacen su burbujita. Pasamos por acá. Y es exactamente lo mismo. Llevamos aquí arriba, acomodamos y listo. Voy a subir un poquito la cámara. Estoy un poco arriba ya. Ok. Miren que hace un calor acá. Ya estoy sudando. Ok, este es el último. A ver. Creo que ahí, ¿no? Está bien el tamaño. Listo, lo pasamos por abajo igual. Y siempre acomodamos. Y listo. Este último lo vamos a reventar por acá. Vamos a darle unas vueltitas para que no nos dé la sorpresa de que se está deshaciendo. Si quieren lo amarran. No lo voy a amarrar. La verdad que tengo fe que no se va a deshacer. Y ahora sí nos toca acomodar todo. No solo acomodar, también cortar cualquier excedente que veamos para que no se termine notando en el trabajo. Cualquier excedente, cualquier cuellito. Ok, ahora este globo, muy fácil, solo lo reventamos. Como ven, ya se sostiene solo acá. Ahí nos va a quedar. Obviamente esto no puede quedar así separado. Tenemos que arreglar eso. Voy a acomodarlo todavía un poquito. A ver. Perfecto. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Ya no se ve ningún espacio ni nada. Ahora sí, ¿qué color vamos a usar? Un verde. Parece que el verde va a quedar bien. Por eso no lo puse al principio. No tenía los colores. Es la misma historia de siempre, casi nunca tengo los colores. Lo que pasa es que con los cursos se me va yendo el material y como que tengo la costumbre de dejar los colores más apagados. No tengo muchos colores vivos. Me quedo con los colores más apagaditos. Yo creo que este verde. Vamos a ver si hay otro. A ver si hay otro verde. Vamos a ver. Sí, este verdecito. Ok. Me parece que un calibre 4 está bien. Calibre 4. Sí, calibre 4. Ya. Vamos a pasar esto por acá. Esto es algo que podemos hacer, ¿no? Pasarlo por acá. Y acá atrás lo vamos a juntar con este otro. Obviamente no es lo más recomendado.
podríamos haberlo hecho en un inicio, pero estoy experimentando con ustedes. No sabía qué color iba a utilizar, así que aquí con cuidadito vamos a tratar de darle vueltas, unas 3 vueltas, y lo amarramos. Doble nudo por seguridad en este caso. Listo. Ahora nos toca acomodar. Acomodamos. Y ya está. Listo. Vi este diseño en una imagen y me gustó. No sé qué opinan ustedes. ¿Les gusta? Creo que a muchos no les puede gustar, pero a mí de alguna manera me gusta. No sé qué opinan. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está aquí nuestra florecita. Muy básica, ¿no? Nos tomó un poquito de tiempo ahora que lo estoy viendo. ¿Qué tal? Pueden comentar ahora mismo, estamos en vivo si lo quieren. Ya para despedirnos. Seguramente les aparecerán los comentarios abajo o están para habilitarlos. En la parte superior derecha debe aparecer un cuadrito de mensaje seguro. Ahí les estoy saludando. Muy bien. Voy a alejar un poquito esto. Listo. Ya estoy listo para despedirme. Muy bien. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Voy a estar subiendo algo todos los jueves. Y nada, pues comenten qué es lo que quieren aprender. Trabajos pequeñitos sobre todo. Y en video voy a estar subiendo trabajos un poquito más grandes. Porque pues en los en vivo es más difícil hacer trabajos grandes. Pero trabajos pequeños sí es más fácil, ¿no? Bueno, les mando muchos saludos. Gracias por ver. Gracias por seguir al tanto de los videos. Qué bueno que estén aprendiendo, que les guste. Esto es muy bonito en cuanto a la decoración con globos. Puedes hacer 1000 cosas. Cosas que a algunos les gustan, cosas que a algunos no les gustan, pero a otros sí. Entonces puedes hacer de verdad infinidad de cosas para todos los gustos. Y puedes adaptar algo que veas. Si no te gusta esto, adáptalo, hazlo más bonito con los detalles que vos veas conveniente. ¿Ya? Entonces, nada, yo finalizo, mejor dicho, la transmisión. Saludos, Selena Miranda, Eliana Ponce, Rebeca Asensio, Amanda Aguilar, Lady. Que tengan una muy bonita noche. Que les vaya muy bien en sus proyectos, en sus emprendimientos, en todo lo que tienen. Y nada, yo me despido. Ahí con el trabajo. Adiós, hasta la próxima.